Menuda la sesión, la semana que hemos vivido en las bolsas. El viejo corriente ha cerrado definitivamente en negativo, no solo en la sesión de hoy, sino en el acumulado de la semana. El K40 finalmente ha retrocedido un 0,82%, el DAX de Frankfurt más de un punto porcentual en 15.318 puntos, más de un punto porcentual de caída también para el FTSE de Londres, para el MIT italiano y para Universal 35, que finalmente ha descendido un 1,1%, salvando los muebles en los 8.600 puntos, en concreto 8.609,8 enteros. Dentro del selectivo español, finalmente hemos visto algunas alzas. 5 títulos han mantenido en pie. Banco Sabadell, el primero de ellos, con un rebote del 1,8%. Le ha seguido Meliá con 1,2% de avance. Almiral, Telefónica o CaixaBank, que hoy estaban cotizándose sus cuentas trimestrales también en positivo. Atención, porque la semana que viene tenemos una cita muy importante. Reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Va a ser el jueves. Comparecerá Christine Lagarde, como ya nos tiene acostumbrados, a las 2:30 de la tarde, hora central europea. Así que tenemos doblete en cuanto a bancos centrales se refiere, porque esta semana ha estado muy marcada por esas palabras de Jerome Powell, que comparecía el pasado miércoles. Ese endurecimiento, esa postura más endurecida en clave de política monetaria por parte de la FED, que en marzo pues podría ya contemplar esa primera subida de tipos de interés. La FED ha sido una de las principales referencias que ha, pues de alguna forma, azotado los mercados esta semana. También teníamos esas tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania que escalan, y también pues con el contexto de los actuales precios del crudo y un Brent, que a lo largo de esta semana incluso veíamos que volvía a tocar máximos de 2014 en los $90 el barril. Son todas estas referencias las que hemos estado repasando, analizando a lo largo de la semana, una semana de nuevo marcada por esos resultados empresariales. Hoy en Estados Unidos se cotizan las cuentas de dos compañías como son Apple y Visa, con fuertes ganancias. En el caso de Wall Street destaca como, aunque empezábamos la sesión en negativo, los índices se han dado la vuelta y ya tenemos un Dow Jones que avanza un 0,44%, un Nasdaq 100 que está liderando las alzas entre los tres principales índices, 1,9% de subida, y el Standard & Poor's 500 más de un punto porcentual. Es el momento de acercarnos también a la sesión mexicana. ¿Cómo se están viviendo allí pues todos estos frentes abiertos? Lo repasamos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenos días para ti. Buenas tardes desde Madrid. Te saludo desde el Parque Español. Marta, pues un gustazo saludarte, y qué bonito entorno donde estás. La verdad es que nosotros estamos con un pelín arriba en terrenos positivos en el Standard & Poor's IPC, el índice de precios y cotizaciones aquí en México, con 50.786 unidades, lo que corresponde a un 0,64 a la alza. Es interesante comentar aquí pues que hemos tenido una ligera depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Recordemos que estos 3 días ha ganado terrenos el dólar, y vaya, está cotizando hoy precisamente en 20.84 pesos por cada dólar. Interesante también el manejo del petróleo, del Brent, está el barril en $88 por barril. Y bueno, pues noticias muy interesantes, Marta, amigos, pues la asociación internacional de ALIDE, de bancos de desarrollo, pues dio a conocer que hoy precisamente, y esta noticia va en contexto sobre una empresa que se llama Arquimia, y que la Federación de de Financiamiento Español, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta noticia, pues ha proporcionado un bono precisamente de un programa de 100 millones de euros. El primer bono va a ser colocado por 25 millones de euros por la compañía Arquimia, y esto precisamente ¿para qué? Para que esta empresa dedicada a la tecnología y vaya al desarrollo de la seguridad de infraestructura enfoque sus destinos de este bono precisamente para impulsar la industria de aviación, de aerotecnología. Y pues esto es importantísimo porque Cofides, que es la sociedad público-privada que les estaba comentando, que es la gestión de fondos del Estado, y que tiene como socios precisamente pues al Estado, al Banco Santander, al Banco Bilbao Vizcaya, al Banco Argenta de allá de Argentina, y
al Banco Sabadell y al Banco de Desarrollo de Latinoamérica, que es el CAF. Esto es importantísimo porque precisamente ya hemos comentado aquí en Visión Global que pues necesita apoyo esta parte del sector aeronáutico. Y precisamente para cerrar, ¿cuáles son las empresas que están cotizando a la alza aquí en el índice de precios y cotizaciones? Pues son empresas del sector financiero, como lo es Banbajío, con 7.35 a la alza. Grupo Financiero Inbursa, y esto es interesante, que Grupo Financiero Inbursa, que cotiza con 4.40 a la alza, precisamente dio a conocer que podría haber cierto interés en adquirir la parte que se está deslindando City Banamex. Esto, pues vaya, refleja este 4.33 a la alza, y vaya, la parte de consumo que ayer precisamente estábamos platicando con Alsea con 4.14 a la alza. Y vaya, las principales bajas las tenemos en FEMSA con 1.68 a la baja, que esto es la parte de los Oxxos que ya habíamos visto, de la parte de Coca-Cola Company, y la parte, como comentábamos, de aeroportuarios, Volaris con 1.48, la aerolínea, y también Grupo Aeroportuario del Pacífico con 1.14 a la baja. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, Marta, porque tenemos un invitado de lujo y que la verdad es que, pues vaya, me siento muy contento de que me haya dado clases y nos haya honrado ahí con sus conocimientos en algún tiempo de la vida. Pero por favor, haznos los honores, Marta. Por supuesto, José Ricardo. Bueno, es que hoy vamos a volver a poner el foco en el ecosistema fintech en México, y con nosotros tenemos a José Antonio Quesada. Él es ex vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. Así que, José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. Marta, es un gusto para mí. Buenas tardes por allá, buenos días aquí. José Antonio, enseguida voy a darle paso a José Ricardo, porque estoy segura de que va a tener muchísimas... Sí, por supuesto, José Ricardo enseguida va a abordarle con muchas preguntas sobre el sector, pero sí que quería iniciar esta conversación comentándonos, José Antonio, cómo ha evolucionado a día de hoy ese ecosistema fintech desde la promulgación de la ley fintech. ¿Cómo no, Marta? Y de nuevo un gusto estar en Visión Global. Fíjate que precisamente nos acercamos el próximo marzo al 4º aniversario de la ley FinTech, que si te soy franco, y como bien menciona José Ricardo, pues tuve la fortuna de hacer un par de publicaciones sobre esto, y déjame decirte que desde mi muy particular punto de vista, y ahora que ya no estoy en la Comisión Nacional Bancaria, puedo hablar un poquito más libre, sobre todo para ustedes, pues fue una ley que se preparó con mucha curiosidad, muy bien hecha, pero precisamente no necesariamente por los que iban a fomentar el ecosistema emprendedor de las fintech. Entonces tiene efectivamente varios blindajes, pero que no eran fáciles de afrontar para los emprendedores que tenían una fintech de cierta escala, y sí para las Big Tech, que pues de alguna manera tienen todo el músculo. En el mundo de las fintech dicen que pues se las mandaron a hacer los banqueros precisamente para evitar un poco la competencia. Haya sido como haya sido, lo que sí te puedo decir es que el tema de la pandemia aquí en México nos dejó 2 años como que en un impasse, donde se pudieron armar los casos, y al día de hoy tenemos aproximadamente 90 fintechs que han solicitado la autorización, cerca de 75 ya con alguna aprobación, y muchas de ellas con aprobaciones condicionales. Pero quizá el mensaje más importante es, creo que van a ser jugadores importantes en nuestro ecosistema. Creo que han enfrentado varios temas de precisiones donde pues ellos tenían más, en muchos casos, formación tecnológica más que financiera. Entonces han tenido que ir ajustando sus modelos de negocio, y pues como José Ricardo sabe, pues tampoco es que tengamos a todas las fintechs en el radar en el sector financiero. Y me explico ahora. La ley fintech, como él sabe, agrupa básicamente a 2 entidades, que son las instituciones de financiamiento colectivo, las IFCOs,
y las instituciones de pago electrónico, las IFPES. Entonces, estas instituciones financieras de pago electrónico y las IFCOs no son las únicas fintech que hay allá afuera. Entonces, cuando tú comparas esto contra los radares como Finovista, pues te reportan cerca de 500 jugadores y a veces y creciendo, porque ellos también incluyen dentro de su radar InsurTech, PropTech, RegTech y una cantidad de jugadores que no necesariamente encajan dentro de la ley. ¿No es así, Ricardo? Totalmente, José Antonio. Y sobre este contexto quiero, pues vaya, que nos respondas. ¿Qué es, para lo que estamos entendiendo, todo es fintech, pero no todo está dentro de la ley fintech? ¿Qué podemos entender que está dentro de la ley fintech y qué no está dentro de la ley fintech para no sorprendernos? Claro, cómo no, con gusto. Fíjate que, como tú sabes, hay un monopolio, por así llamarlo, una prevalencia, más que no vaya a llamarse ofensa el sector bancario, de que los depósitos de los cuentavientes solamente pueden ir a instituciones bancarias. Desde ese punto de vista, las demás entidades del sector financiero no tienen este tipo de manejos y, en consecuencia, las fintech pues tienen que tener unas cuentas concentradoras para su operación, para dos objetivos. Primero, para habilitar tus pagos electrónicos, donde tú sí podrás tener un wallet electrónico, y con ese hacer tus pagos de manera más eficiente y oportuna y segura. Y por el otro lado, las otras instituciones que mencionaba de financiamiento colectivo. Ahí, curiosamente, también tuvimos que revisar muy bien la ley, porque en un momento cero, pues se juntan todos los fondos de Friends Family o de distintos amigos o clientes que pues quieren buscar un objetivo específico o un proyecto, y a través de la IFCO lo pueden lograr. Pero como no pueden tener el depósito, entonces hay un impasse, como te decía, del momento cero, donde se junta la bolsa, y en ese mismo momento una dispersión al proyecto en particular. Entonces, esas son las dos instituciones en específico que da cabida a la ley fintech, pero como te menciono, hay muchas otras entidades que se pueden denominar fintech, que no es parte de la ley. Y mira que esto vaya que nos trae en un berenjenal, porque, como tú sabes, ninguna otra institución se puede llamar banco si no es banco y tiene licencia bancaria. Y algo así ha estado pasando con las fintech. Muchas se ostentan como fintech, pero no están dentro de la ley comprendidas, y también ha habido suspicacia de las autoridades por hacer su anuncio, su mercadotecnia, anunciando que lo son cuando no están en términos de ley. Así que, como ves, todavía hay áreas de oportunidad y de clarificación dentro de la misma. Mira, Antonio, quiero aprovechar sobre todo para que nos expliques un poco. Se ha hablado mucho del surgimiento de neobancos aquí en México precisamente. Explícanos un poquito qué es un neobanco y qué no es un neobanco, y si todos estos que se ostentan, pues para saber si en verdad caben ahí en esta definición. Sí, y te agradezco la pregunta, porque efectivamente es de las áreas de mayor confusión. Déjame partir básicamente del tema de que puede haber muchas instituciones financieras montadas en entidades no reguladas, y ahí tienes la figura de las SOFOMES no reguladas, que de alguna manera pueden operar con otro nivel de supervisión y de regulación. Para el tiempo donde estuve en la Comisión Nacional Bancaria, era muy importante precisamente evitar temas que dañaran la confianza del público en las instituciones financieras, y sí, efectivamente, había varios que se ostentaban como neobancos. La realidad es que no hay tal cosa más que desde el punto de vista mercadológico, pero como te menciono, no le puedes poner a una institución que no tiene licencia bancaria el término banco, de bank, de neobank. Eso terminaron sucediendo distintas multas precisamente por esta situación. Pero yéndome al fondo de tu pregunta, que es lo más importante, la situación es básicamente la posibilidad de tener una versatilidad mayor en el tema de los pagos y de las e-wallets, sin la necesidad de tener tanta carga burocrática como lo tienen hoy día las instituciones financieras. Como tú sabes, el tema de los wallets, pues básicamente habla de una preeminencia en el onboarding remoto, donde todo lo puedes hacer de manera virtual. Tu prueba de vida lo puedes hacer a través de tu video en tu celular y poder aperturar la cuenta.
y hacer todos los trámites sin la necesidad de ir a la sucursal. Desafortunadamente, como tú sabes, Ricardo, pues vivimos en un ambiente muy peculiar donde no necesariamente la mayor apertura te da mayor seguridad para fines de otros intereses. Entonces, las provisiones de prevención del lavado de dinero nos evitaron hacer esto para chequeras de grandes cantidades o para montos transaccionales que sean significativos. Hubo que ponerle un techo que, dependiendo del conoce a tu cliente, pues puede ir escalando a otros niveles, y esto se hizo para los operadores de los wallets, pero también se hizo para las instituciones financieras en la parte de digitalización y de banca electrónica. Y lo que se cuidó en aquel momento, y te refiero hasta el año pasado, pues siempre es el arbitraje regulatorio, que no vaya a haber entidades que, porque se quedó desactualizada la regulación, sí puedan hacer cosas que no puedan hacer otras cuando estamos adoptando estándares internacionales en temas de prevención del lavado de dinero y en algunos otros similares para las regulaciones que tienen que conformar pues las distintas instituciones, Ricardo. Antonio, la parte, sobre todo durante estos 2 años de pandemia, ¿se percibió el apetito y la necesidad por parte de los usuarios, ya sean los inversionistas o los propios empresarios, de acercarse a este ecosistema? Sí, gran pregunta, porque fíjate que si yo tuviera que hacer una humilde nota de recuento de lo vivido en mi gestión en la Comisión Nacional Bancaria, recae en lo que tú dices. Ojalá hubiéramos estado mejor preparados en el mundo digital previo a la pandemia. Desafortunadamente no fue así y nos arrolló la pandemia, y entonces, como tú viste, por lo menos en el ambiente latinoamericano y sobre todo en México, el cierre de sucursales fue una constante, la racionalización del personal en las sucursales hacía que los servicios fueran todavía más complicados, había colas de gente que pues por esa sana distancia no podía estar en la sucursal, entonces se volvió muy complicado la operación bancaria y precisamente toda la banca electrónica y todo el tema precisamente de operatividad de las otras entidades por vía digital fue muy favorecido y se dieron muchas disposiciones y flexibilizaciones para que pudiéramos andar más rápido. Como te comento, sí fue un gran fomento. Creo que la entidad se dio cuenta de la necesidad y sobre todo los usuarios, aquellas gentes de mi generación que ya pintamos canas a diferencia de la tuya, pues todavía nos gustaba ir a la sucursal y sentíamos la necesidad de utilizar medios físicos como los cheques y nos dimos cuenta de que ya era por demás irrelevante y mejor manejar transferencias electrónicas y otro tipo de facilidades que se fueron habilitando. Marta, creo que tienes allí una pregunta. Sí, justo. Y quería plantearle a José Antonio ahora una pregunta relacionada con todo el entorno de los criptoactivos, las regulaciones que estamos viendo en estos momentos, las decisiones que están tomando en distintos países. ¿Cómo contempla esta ley FinTech, que como decíamos ya cumple 4 años el próximo mes de marzo? ¿Cómo contempla la entrada de estos nuevos jugadores, por así decirlo? ¿Cuáles serían los principales riesgos y oportunidades del mercado de los criptoactivos? Sí, Marta, con mucho gusto. Y es una gran pregunta. Precisamente creo que lo hemos estado viviendo con una realidad que ya no podemos ocultar. Yo sé que José Ricardo, yo sé que amigos de José Ricardo ya tienen criptos, ya tienen entre sus inversiones sus criptos, y en el sector financiero hemos puesto una valla, una barrera todavía a que contaminen, por así decirlo, a las transacciones que se hacen por distintos medios de pago. El Banco Central tiene una provisión donde sí permite la operación de criptoactivos de aquellos que ellos aprueben, y al día de hoy, después de 4 años, no han aprobado una. Entonces es por eso que no se hacen operaciones de criptoactivos en el sector financiero, porque el Banco Central no lo ha visto con buenos ojos todavía. Sin embargo, a finales del año pasado hubo un momento de revisión precisamente con la gente de Basilea y otras gentes que están en distintas organizaciones internacionales para virar un poco esta posición y comenzar a ver el cómo sí, ya sea a través de monedas nacionales digitales
o ya sea a través de la operación y supervisión de cierto tipo de monedas que puedan considerarse más sólidas que otras. Entonces, yo lo que te quiero decir es que esto está en revisión, seguramente pronto lo vamos a ver, pero los que sí no dejan pasar una, como es la naturaleza de esto, pues son las gentes del fisco. Entonces, el SAT sí te está pidiendo que por el año del 2022 llenes una serie de reportes donde precisamente informes de tus posiciones en criptoactivos, y si es que tuviste una utilidad, pues que la graves, no te la van a dejar pasar. Así que en este momento es el fisco el que tiene esto, y también, por otro lado, hay instituciones como nuestra Unidad de Inteligencia Financiera que pues está con el ojo puesto para ver si hay un tema de blanqueo de capitales que también esté sucediendo por ahí. Entonces, por eso te diría que por ese lado son los retos. Estamos muy de cerca viendo operaciones como la de El Salvador, que como tú sabes hizo toda una implementación completa y no necesariamente tuvo el boom en la economía que ellos esperaban, y estamos viendo los riesgos que tienen. Pero yo sí veo como algo inminente que ver evolucionando la regulación para eventualmente abrirle la puerta y comenzar a permitirlo. José Antonio Quesada, ha sido un placer tenerle en Visión Global, sobre todo, bueno, muy interesante el panorama, cómo está en estos momentos el panorama fintech en México, y sobre todo, pues cómo estos nuevos jugadores que entran, como es el caso de los criptoactivos, pueden, bueno, tener un papel muy relevante. Como decías, ya son muchos los inversores, o bueno, nuestro compañero José Ricardo Rangel y una propia servidora la que ya ha empezado a meterse en esas inversiones, ¿no? Así que bueno, es una tendencia que vamos a seguir viendo, y por supuesto también tiene que estar en el punto de mira de la regulación y en el entorno de la nueva, bueno, de las nuevas transacciones financieras en esta nueva economía más digital. José Antonio, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un gusto, Marta, un gusto, José Ricardo, estar con ustedes y con Visión Global. Buena tarde. Gracias, José Antonio, te mando un fuerte abrazo, y allá en España, gracias, Marta. Buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, José Ricardo. Bueno, conectaremos contigo de nuevo la semana que viene, y nosotros nos despedimos ya. Aquí cerramos Visión Global. Les dejamos con una reflexión, la reflexión semanal de Enrique Martínez. Que tengan un buen fin de semana. He creído que los billetes de una economía son como la tarjeta de presentación de esa nación. Si el papel moneda es viejo y arrugado, se generará una percepción arcaica y de retraso. Si los billetes están impresos en material de poca seguridad, se transmitirá una imagen de escasa confiabilidad en la economía. Las imágenes impresas en los billetes y monedas también dicen mucho de la cultura de un pueblo. Pueden contener el mensaje oculto de las prioridades, de los intereses, de las aspiraciones de los habitantes de ese país. Las naciones donde la efigie de su moneda está dedicada a héroes de su historia pueden enviar una señal de que su mirada está anclada en el pasado. En el caso de México, las figuras en su moneda han estado tradicionalmente relacionadas con sus héroes, aunque también han dado cabida a la poesía precolombina en la persona del rey poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl, el arte nacional con reconocimiento mundial en la efigie de la pareja de pintores formada por Diego Rivera y Frida Kahlo, y a la aportación mexicana a la literatura universal en el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso celebro la imagen del nuevo billete de 50 pesos mexicanos. Por primera vez, no aparece algún personaje del pasado. Aunque el anverso rememora la fundación de Tenochtitlan, la figura principal es aquella legendaria águila devorando a la serpiente, símbolo de la unidad nacional. En el reverso aparece una representación de los ecosistemas amenazados, con la figura de un ajolote, especie endémica en peligro de extinción, con una milpa sembrada en Xochimilco de fondo, representando el principal alimento de los mexicanos, el maíz. Con la unidad nacional y el cuidado al medio ambiente como mensajes ocultos, impresos en un material elegante y de calidad, Banco de México envía al mundo los mensajes correctos sobre las que debieran ser algunas de nuestras aspiraciones. Felicidades, Banjico. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.